mi nombre es Ariana Ríos del Grupo 505. En este audio estaré presentando un análisis y reflexión sobre la teoría del caso y su relevancia, así como dando respuesta a cómo la correcta integración fortalece o debilita la argumentación jurídica. El ejemplo en el que me baso para el análisis es un caso indignante y que ha conmocionado a México, y del cual he tenido la oportunidad de escuchar en vivo en varias ocasiones en las marchas del 8M las palabras de una madre que hoy en día sigue buscando justicia por su hija, Fátima Quintana. Primero comenzaré por definir qué es la teoría del caso y por qué es relevante. Pues bien, la teoría del caso es una técnica de litigación que está fundamentada en el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este se le da la palabra al Ministerio Público para que de manera oral y concreta se exponga la acusación y descripción de las pruebas que se utilizarán para demostrarla. Cuenta con tres factores principales: la hipótesis fáctica, que es el hecho o problemáticas que serán objeto de prueba, es decir, son las afirmaciones de hechos que tienen como objeto probar la responsabilidad penal o la ausencia de ella, así como la existencia del hecho delictivo. Por otro lado tenemos la hipótesis jurídica, que será el sustento legal de los hechos ocurridos, que sancionan los hechos y su penalidad, es decir, es la hipótesis del caso. Está compuesto por la norma legal aplicable y por la manera en que los hechos narrados encuadran en la tipificación legal. Y por último tenemos el compromiso probatorio, que básicamente es el comprobar la hipótesis fáctica mediante los elementos probatorios que se desahogan en el proceso. Esta consiste en establecer que los elementos materiales o testimoniales sustenten los hechos narrados y que sean relevantes y suficientes para alcanzar una conclusión legal. En pocas palabras, podemos decir que la teoría del caso es una brújula que dirige la acusación del Ministerio Público a través de la hipótesis fáctica y el compromiso probatorio. Recordemos que la defensa puede omitir la teoría del caso, depende de su estrategia, pero para el MP es obligatorio probar su teoría del caso. Es muy importante entender que la teoría del caso no solo se trata de una exposición de los hechos, sino que su importancia radica en la lógica presentada para convencer al tribunal de que la versión que presentamos es la correcta, por lo que es fundamental que esté bien organizada, estructurada y correctamente fundamentada con las normas legales aplicables al caso. Es así que a través de una correcta formulación de la teoría del caso, se contribuirá a la garantía de los derechos de la defensa, la convicción penal y la impartición de justicia. Ahora bien, ¿cómo la correcta integración de las pruebas fortalece o debilita a la argumentación jurídica? Pues bien, la integración de las pruebas es como armar un rompecabezas en donde cada parte irá complementando nuestro marco, para que en conjunto su poder de convicción se multiplique. En nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales se reconocen diversos tipos de prueba. Tenemos la prueba testimonial, documental, pericial y material. Cada una de ellas va a complementar la teoría del caso. Cuando múltiples pruebas apuntan a una misma conclusión, es decir, por ejemplo, si los testimonios señalan violencia, el peritaje muestra lesiones previas, existen denuncias de violencia que fueron ignoradas y la evidencia forense señala la causa de muerte, el cuadro de pruebas es casi irrefutable. Así, al integrar las pruebas, en el transcurso se irán identificando vacíos probatorios y así buscar elementos que llenen esos vacíos y seguir reforzando el relato antes del juicio. La integración coherente de estas pruebas va a beneficiar en el momento en que los jueces tengan que valorar las pruebas conforme a la lógica presentada. Es decir, si tenemos una mala integración, evidenciaría una mala argumentación. Si no existe una coherencia, las pruebas pueden ser contradictorias, y esto resultará en una investigación deficiente en el que el juez difícilmente podrá tener una convicción sobre el caso. A través de un caso real, vamos a demostrar cómo una correcta presentación de la teoría del caso y el conjunto de pruebas marcaron la diferencia. Este caso representa el horror de la violencia feminicida, pero también un precedente histórico en la materia de justicia. Este es el feminicidio de Fátima Quintana. Eran las 2:40 de la tarde del 5 de febrero del 2015 cuando Fátima Quintana Gutiérrez volvía de la secundaria para emprender camino a casa. Bajó de un autobús sobre la carretera federal de Naucalpan, Toluca. Atravesó la autopista a la altura de Rajas y avanzó por los caminos de la terracería de la Lupita Casas Viejas, en el municipio de Lerma, cuando a casi 200 metros de su hogar, 3 hombres la secuestraron. Los vecinos señalan que estaban drogados. Estos forcejearon con ella, la encerraron en casa de 2 de ellos y comenzó la tortura. El dictamen de mecánica de lesiones realizado por la Fiscalía Especializada de Feminicidios de Toluca revela que Fátima sufrió por lo menos 43 heridas en la cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades, además de lesiones anales y genitales, la mayoría de ellas provocadas con un objeto punzocortante, originadas en maniobras de sometimiento. Tras penetrarla y picarle el cuerpo, la asesinaron. Fátima exhaló como su último soplo de vida a las 3:30 de la tarde, cuando la dejaron caer 3 piedras de más de 30 kilos en la cabeza antes de esconderla en el bosque. La necropsia concluyó que, pese a todos los daños recibidos en su cuerpo, Fátima falleció a consecuencias de edema y contusiones cerebrales, secundarios a traumatismo craneoencefálico severo, lo que se clasifica de mortal. Es decir, que a pesar de toda la tortura, Fátima murió hasta el momento en el que le arrojaron las piedras en la cabeza. La teoría del caso del Ministerio Público estableció claramente que Fátima fue víctima de feminicidio agravado cometido por 3 agresores en un contexto de extrema vulnerabilidad por su edad, en un espacio público inseguro para mujeres y niñas. Los culpables fueron 3 hombres, sus propios vecinos: José Juan Hernández, Misael y Luis Ángel Atalle Reyes. Esta teoría se sustentó en una integración probatoria que, pese a irregularidades iniciales, finalmente resultó contundente. Las irregularidades fueron similares al caso de Mariana Lima. Las autoridades no investigaron por perspectiva de género, además de no haber
resguardado correctamente el lugar de la escena del crimen. Fue la familia quien se encargó de hacer la recolección de evidencias, pues existió omisión por parte de la Fiscalía de Menores, pues fueron 15 días después a hacer el trabajo de investigación. Una de las declaraciones más indignantes fue por parte de una juez que no podía declarar la muerte de Fátima como feminicidio ya que no sabía si contaba con su periodo menstrual, por lo que la madre tuvo que buscar cómo comprobar que Fátima efectivamente tenía su periodo menstrual. La integración probatoria fue la siguiente. Los testimonios de Daniel, quien encontró el cuerpo, fueron fundamentales para la investigación. Además, la declaración de los vecinos que vieron a Fátima cerca de la casa de los Ataide y la comunidad que participó en la reconstrucción de la secuencia de los hechos. Estos testimonios están regulados en el artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las pruebas periciales demostraron violencia sexual y traumatismo craneoencefálico como causa de muerte. Estos peritajes están regulados en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fueron determinantes para acreditar la brutalidad del crimen y tipificarlo como feminicidio. Como prueba material se tenía la ropa de Fátima, así como objetos personales encontrados en la casa de los Ataide. Como pruebas documentales se integraron registros escolares y las pruebas de las amenazas posteriores que la familia recibió. El caso estuvo expuesto a diferentes riesgos de irregularidades que pusieron la justicia en juego. El 23 de febrero del 2015, 18 días después del feminicidio, Misael fue liberado porque el titular de menores determinó que no había elementos suficientes para acreditar su participación. Después, en junio del 2017, José Juan Hernández, conocido como El Pelón, recibió una sentencia absolutoria y quedó libre. Su defensa presentó videos que supuestamente lo ubicaban trabajando en una escuela de Interlomas el día del crimen. Dicho video sería declarado falso, presentado por la defensa del Pelón para sustentar una coartada falsa. La familia de Fátima, con asesoría, promovieron un amparo contra la sentencia absolutoria y El Pelón fue recapturado en octubre del 2018 y el 13 de octubre finalmente recibió sentencia de prisión vitalicia. Por su lado, Luis Ángel recibió 73 años de prisión. Misael Ataide, por ser menor de edad al momento del crimen, fue sentenciado a 5 años y salió libre en mayo del 2022. Las condenas se lograron porque, a pesar de las irregularidades, la integración final de todas las pruebas construyó un cuadro irrefutable de responsabilidad penal. Sin embargo, las tragedias no pararon ahí, pues desgraciadamente el hijo menor Daniel falleció por complicaciones médicas derivadas del trauma y negligencia médica mientras vivían desplazados en Nuevo León. Por ello, el 14 de mayo del 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico. Por primera vez reconoció a los familiares de una víctima de feminicidio como víctimas indirectas con derecho a reparación integral del daño. El caso de Fátima es un claro ejemplo de que la correcta integración de pruebas no son tecnicismos académicos, sino son herramientas que pueden marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia. Sin embargo, también refleja la ausencia de investigación por perspectiva de género y la nula capacitación de las autoridades ante los protocolos pertinentes. Como abogados, tenemos la responsabilidad de dominar estas técnicas y aplicarlas siempre por perspectiva de género y compromiso genuino con los derechos humanos. La justicia de Fátima tomó 10 años, la de Mariana Lima tomó 13. No podemos permitir que otras familias esperen tanto. Gracias por su atención.